Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Que No Se Te Olvide. La propuesta de que no se te olvide es muy potente, pero muy sencilla al mismo tiempo. Es un programa donde queremos hacer memoria. Miramos un poquito hacia atrás para entender las cosas que están ocurriendo hoy. Esa es la idea. Y lo podemos hacer solo con la ayuda de ustedes. Hacemos memoria con sus comentarios, recordando aspectos de la vida política del Perú. Política, social y cultural, evidentemente. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar básicamente de la vida política del Perú. Y la verdad es que les agradezco muchísimo porque he estado contestando todos los mensajes que nos han dejado en YouTube. Uno por uno me he dado el tiempo de hacerlo porque creo que si ustedes se toman el tiempo de conversar con nosotros, yo me doy el tiempo de responderles. Mil gracias por toda la acogida que hemos tenido, gracias por habernos dado ese lugar en tan poco tiempo en sus vidas, en sus momentos de descanso para ver el programa. De verdad que se los agradezco. Y siempre denle like al programa, compártanlo, síganos, pásenle la voz a sus amigos que este programa ha llegado y que ha llegado como para estar un buen tiempo juntos, ¿de acuerdo? Yo siempre les hablo al inicio del programa de intentar tener 50 likes. ¿Qué tal si subimos la cuota? 100, no, vamos por los 100 likes. Porque con 100 likes, ¿saben lo que conseguimos? Que el programa pueda diversificarse. El algoritmo de YouTube se comienza a volver loco y empieza rápidamente a diseminar el programa. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué no me ayudan a llegar a los 100 likes? De verdad, no es un tema de vanidad, ni es un tema de querer tener más números o menos números. Es conseguir que el programa se disemine, se impregne, así, por las redes sociales. 100 likes. Vamos por los 100 likes en un programa que creo yo hoy va a ser muy potente y muy interesante. Así que los invito desde ya a que nos ayuden en eso, en compartir, en darle like, en hacer comentarios y sobre todo en el chat, los que están siguiéndonos en este momento en vivo, a comentar las cosas que vamos a tratar en el programa. Comenzamos siempre con las 5 del día. Bueno, del día hasta el momento. Comenzamos. La primera del día nos dice, en tal caso, que José Gerí ha señalado que la Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el despacho presidencial tras visitar al presidente. Hay que recordar quién puso al Contralor, ¿no es cierto? Hay que recordar quién puso al Contralor. Por eso José Gerí está tan tranquilo, ¿no es cierto? Que la Contraloría me investigue significa papel mojado, palabras tiradas al viento. A José Gerí no lo investigará nadie, porque es el títere del pacto mafioso en el Congreso de la República y adyacentes. Vamos ahora con la segunda del día. Monseñor Carlos García, ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano. Monseñor, ojalá realmente lo escuche nuestro Señor y realmente tengamos suerte en las elecciones y que los peruanos sepamos votar con sentido común, el sentido común de un gobierno que sepa de alguna manera reparar la institucionalidad democrática y mirar al futuro con esperanza. Algunos dirán, por supuesto, los despistados, ¿qué se mete la Iglesia? La Iglesia es parte de la sociedad civil del Perú y por lo tanto también es una voz en el momento de nuestras elecciones. Caray, que también hay que decirlo. Vamos con la tercera. Esta vez tiene que ver con el Papa León XIV. ¿Saben que va a llegar al Perú? Se espera su visita entre noviembre y diciembre de este año. ¿Cómo no vamos a recibir contentos al Papa peruano, peruano-estadounidense, estadounidense-peruano? Coloquen la nacionalidad en el orden que quieran, pero es un hombre que ama profundamente al Perú y lo vamos a recibir sin duda con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Vamos con la cuarta del día. Sentencian a 20 años a un ex chavín de Huántar por el asesinato de 8 personas en 1994. Este hombre comandaba una patrulla en Huánuco ese año. Ese año y en esa acción violenta murieron 10 personas, entre ellas un niño de 6 años y un niño de 14. La pregunta es la siguiente. Por ser un héroe militar en la acción Chavín de Huántar,
debe ser perdonado, como quería Rospigliosi y compañía con esas leyes absurdas, inaceptables, ¿no es cierto? Debe ser perdonado de las tropelías y de las barbaridades cometidas en 1994. Un héroe de Chavín de Huántar tiene absoluta libertad para no ser juzgado por los hechos cometidos en 1994 y por el asesinato cometidos en ese momento. Si me preguntan a mí, yo creo que no. Yo creo que no. Los héroes de la patria que cometieron delitos antes de su acción heroica son unos delincuentes y son unos asesinos, si así lo dice la justicia. Y por lo tanto, se van presos. Y a quien no le guste, que se la aguante. La justicia es igual para todos. Vamos con la quinta del día, que nos dice que Ciro Castillo llega nuevamente al gobierno regional del Callao para retomar su cargo. ¿Lo habrán dejado entrar? No lo sabemos. ¿Lo habrán dejado llegar a su oficina? No lo sabemos. Pero en tal caso, no hay gobierno regional del Callao que no termine en líos, en peleas, en ataques, en componendas, en corruptelas, en enfrentamientos. No hay. ¿Por qué pasa esto siempre en el gobierno regional del Callao? Es la pregunta. Mi hipótesis, porque está estructuralmente podrido por la corrupción. No hay vez que no hablemos del gobierno regional del Callao y sus corruptelas. No hay vez. Hasta aquí, las 5 del día, en tal caso, hasta el momento. Lo que viene a continuación, y siempre lo llamamos así porque es el tema fuerte del programa, el tema más importante al que le dedicamos más minutos, en que no se te olvide el dato que faltaba. Muy bien, ahí se nos cruzó el camarógrafo y se nos cruzó el invitado, pero no importa, que pase por favor nuestro invitado y se siente con nosotros, son cosas del directo, caray. Así que estamos acostumbrados. ¿De qué vamos a hablar hoy? Miren, pasa el tiempo y de alguna manera nos olvidamos del año 2000 y los videos y Vladivideos, 2000-2001, de los videos y Vladivideos que pudimos ver de forma nauseabunda, ¿no es cierto? Y vimos la corruptela del gobierno de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, de los siameses de la corrupción. Y resultó que mucha de la gente que pasó por la salita del CIN fue condenada por delitos gravísimos. Peculado, ¿no es cierto? Asociación ilícita para delinquir, en fin, esto que los abogados saben y conocen y los procuradores tanto persiguieron. Otros pasaron por la salita del CIN para complotar contra la institución democrática, ¿se acuerdan? Para tomar el poder judicial, para atacar a los opositores, para tomar control desde el Congreso de las instituciones del Estado. Y contra ellos, en general, pudo haber penas o no, y contra otros no pasó nada. Y por el contrario, se han sabido reciclar en la vida política del país. Los electores, mal que bien, los han perdonado. Algunos han tenido cargos públicos, otros han sido asesores en la sombra también, y muchos nos hemos olvidado. Así que le hemos invitado a Iván Montoya, ex procurador del Estado, pero además un hombre que tiene una experiencia jurídica extraordinaria, profesor universitario, hombre defensor de los derechos humanos y de la vida, que creo que nos puede ayudar a recordar. Ahora, han pasado los años, también nos van a someter a examen, porque claro, han pasado los años, hemos revisado un poco lo que ha pasado, hemos ido haciendo memoria, pero no sé si nos vamos a acordar de todo, así que los invitamos a ustedes a recordar. ¿Qué les parece? Iván Montoya está con nosotros. Señor ex procurador, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, primera pregunta. ¿Tú te acuerdas cómo la intensidad con la que viviste el 2001, Iván? Claro que sí, yo creo que muchos de mi generación vivimos esa etapa con muchísima intensidad. En ese momento, desde que apareció el primer Vladivideo, el Beto Curi. El Beto Curi y el inicio del desmoronamiento del régimen autoritario del expresidente Fujimori, aparecieron una cantidad de Vladivideos que yo recuerdo que la secuencia era más o menos así. En la mañana los periodistas ya sabían qué video se iba a lanzar en la noche, hablaban con el supuesto protagonista de ese video,
le decían, usted ha salido en la sala del cine, lo negaba y en la noche aparecía. Entonces escuchábamos el detalle de lo que le ofrecía y básicamente lo que le pedía, ¿no? Era generalmente un funcionario público, un alto funcionario público, o particulares, generalmente vinculados a los medios de comunicación. Y escuchábamos con detalle un poco cómo, eso también debería haber seguramente una película sobre Montesinos, la parte más psicológica de cómo parece disfrutaba de quebrar a las personas mediante los actos de corrupción. Parece que disfrutaba cada acto. Yo recuerdo que estábamos pendientes quién era el próximo. Y recuerdo uno en particular que felizmente tal vez fue el único del que no habló corrupción y que era otro sentido. Me acuerdo que era el ex defensor del pueblo Santisteban. Se anunció su vídeo. Corrupción, no, decíamos, no puede ser. No puede ser. Y no, el vídeo fue sobre la comisión de indultos. Un poco de acuerdo, el no descuidar la lista de estar al tanto, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta antes de ver imágenes, Iván. Sin embargo, antes del video Beto Curi, sí nos llamaba la atención esta predisposición de algunos y la rapidez con que veíamos que el fujimorismo iba capturando tránsfugas. No nos explicábamos cómo conseguían tan rápido estos tránsfugas. ¿Ustedes lo imaginaban? No, igualmente, antes efectivamente intuíamos que se adelantaba, que tenía jugadas muy rápidas. Intuíamos, por supuesto, corrupción dentro del régimen. Pero yo cuando entré a trabajar luego en la Procuraduría, un poquito ya al 2006, recién me fui dando cuenta de la magnitud, de las redes de la estructura que se había montado. Sí, claro. Y efectivamente, entonces se fue corroborando un poco el modus operandi y cómo operaba en varios de los espacios donde fueron captados por la corrupción. Digamos, no fue solo un único espacio, ¿no? Ha habido muchísimos espacios que, como a manera de pulpo, los tentáculos llegaron a esos espacios, ¿no? Vía corrupción, ¿no? De acuerdo. Compañeros, ponemos en imágenes algunas fotografías. Igual reiteramos la invitación a todos y a todas a participar. En esas imágenes, evidentemente, no todos recibieron dinero, hay que decirlo con claridad. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, Luz Salgado nunca se le vio recibir dinero, a Marta Chávez tampoco, y ellas iban a coordinar en el CIN las acciones más de corte político. Iván, ¿cómo los jueces toman el criterio de a quién sí juzgar con la severidad del peculado y a quién no? ¿El dinero era la diferencia? Básicamente había en este tipo de vídeos, a veces era coordinaciones políticas, básicamente. Uno puede decir que eso era absolutamente cuestionable desde el punto de vista de la integridad política. Inmoral absolutamente. Y de la moral ética, de la ética pública, que debe manejarse uno con transparencia y además no complotando de esa manera, abusando del poder. Hasta allí puede haber muchísimo reproche de otra índole, ¿no? La parte penal uno exigiría efectivamente no solo el dinero del Estado, que es entregado a un particular para algún tipo de servicio, para lo que sea, pero la justicia penal exige un nivel de probanza un poco elevada. No basta el dicho de una palabra, le entregué dinero, e incluso podría ser que las imágenes puedan ser suficientes, más algún testimonio. En el caso de la entrega de dineros a través de los Vladivideos, las investigaciones avanzaron firmemente en función al Vladivideo, que no se consideró como prueba prohibida, por supuesto. Segundo, que quisieron hacerlo, ¿no? Sí, pero no prosperó. Y el testimonio del propio Montesinos, por allí, probablemente dos colaboradores eficaces, generalmente sus secretarias, Pinchi y había otra, y en la etapa inicial de investigación fiscal, el propio involucrado reconocía que había ido al CIN, ¿no? Entonces había como testimonios, imágenes, claro, y podría cerrarse el círculo para poder considerar que había un delito de peculado por una parte, por algún autor, y de parte de estos particulares que lo recibían, la justicia penal las procesó como cómplices, ¿no? De acuerdo. Pero no en todos los casos, como tú dices, que vimos allí se produjo esa escena, ¿no? ¿Por qué la gente perdonó? ¿Por qué mucha gente volvió a votar por Luz Salgado? ¿Por qué volvió a votar por Marta Chávez si habían visto este comportamiento político? Mira, no lo sé. Yo creería que pueden haber hasta dos factores, ¿no? Dos factores. Uno, probablemente esa
ese relato sobre el régimen del expresidente Fujimori como eficaz. Como ¿no? el héroe de la subversión. Y del orden económico probablemente. Ujú. Y eso arrastra una suerte de perdón Claro, ok. sobre algunos actos que han podido ocurrir muchos de sus partidarios. Pero la segunda ya es una explicación un poquito más institucional. Diríamos que el hecho que en el Perú no se haya implementado con seriedad mecanismos preventivos contra la corrupción y que solo haya operado el sistema penal reactivamente al final y que, claro, no se puede procesar todos los casos, no se pueden encontrar todas las pruebas y, repito, fracasado el mecanismo preventivo, que debería ser el más rápido. Claro. Entonces queda la idea que el sistema penal absolvió a un buen número de estos involucrados. La impunidad siempre es un mecanismo que emite una memoria de repetición y de decir no es grave, ¿no? Estas cosas no son graves. Y más aún en el contexto actual, creo que, Carlos, ya estoy observando un discurso en el que el propio acto, no solo inmoral, sino incorrecto desde el punto de vista administrativo y funcional, es considerado correcto como bueno. Es decir, se está haciendo un discurso de lo incorrecto como correcto. Cuidado y eso, con eso. un poco me queda clarísimo con el fiscal de la Nación actual. Cuidado con eso. Porque Claro. podía yo describir qué es lo que hizo y que él aceptó y que dice que está bien, y yo creo que es abrumadoramente Buen un punto. acto Buen punto. disfuncional, De acuerdo. de inconducta funcional, ¿no? Siguientes imágenes, compañeros, porque el tiempo nos gana. Bueno, acá tenemos a los otros políticos que habría que ver. Alberto Curi y su camioncito. Joy Guay, por supuesto. Bueno, lo de Luis Bedoya de Vivanco. A mí me sorprendió mucho que su padre dijera: fue solo un error, un pecado venial cuando recibió $30.000. Y bueno, y Mantilla terminó en prisión defendiendo incluso al partido aprista y defendiendo a Alan García, y se comió años de cárcel y nunca habló, digamos, ¿no es cierto? Son los casos de políticos que hemos traído un poco aquí para recordar. Vamos ahora con la siguiente, que tiene que ver con medios. Ellos podían alegar: oye, era un canal privado. Yo vendía la línea editorial de mi canal. ¿Cómo terminaba esa argumentación, Iván? Es interesante. En realidad, efectivamente, aquí se iniciaron investigaciones a dueños de medios de comunicación, también a publicistas, Borovio, no hay que olvidar, Sí. y por complicidad con peculado. De hecho, la trazabilidad del peculado se logró evidenciar en varios de los procesos, ¿no? Se encontró en el CIN, las computadoras del CIN, y en muchos de esos casos se encontraron los titulares que efectivamente eran enviados a los medios de comunicación. porque Claro. uno, ex ante, como tú dices, uno decía, ¿cómo es que varios medios sincronizan? Tienen casi los mismos titulares. Claro. Entonces, claro, después uno se explica que eso venía monitoreado desde Por el supuesto. servicio de inteligencia. Y se entregaba una cantidad de dinero, como se ha dicho siempre, para comprar la línea editorial y efectivamente colocar esos titulares que eran muy semejantes en varios de los diarios. De los diarios Chicha. Entonces, claro, muchos de estos huyeron del país, ¿no? En el caso de Calmel, se fue a Chile. Calmen Schutz, creo que es Schutz, ¿no? Me Sí, parece. es el tercero de Schutz, que se fue a Suiza. y es el Primero a único... Chile o a Buenos Aires, no a Argentina, recuerdo. y luego fue a Suiza. Sí. Y por su pasaporte suizo evitó cualquier tipo sí, de efectivamente. sanción, ¿no? Fue imposible porque nos respondieron, hasta ahí me quedé yo, hasta ahí estuve en la Procuraduría, nos respondieron desde Suiza diciendo que era nacional, tenía las dos nacionalidades, pero la nacionalidad suiza de él impidió que efectivamente se lo pudiera extraditar. Pero que eso de él es impunidad pura, porque además mantiene el canal, se lo traslada a su hijo y su hijo vende. O sea, se quedan con la fortuna, Iván, ¿no es cierto? Luchar contra la corrupción siempre ha sido complicado. Siempre es complicado. En ese tiempo ya era complicado, en los tiempos actuales con lo de Odebrecht, mucho más complicado. Este tema de la transnacionalidad, el tema vinculado en este caso a la persecución transnacional de un sujeto como este, se tornó complicado. En cambio, Crucillat sí hubo, felizmente, cooperación de parte de Argentina, ¿no? Sí. Se logró, por ejemplo, ¿no? Solo para ir ilustrando, tus oyentes puedan ver, logramos en la Procuraduría que muchos de estos casos de personajes que huyeron de la justicia se les declarara contumaces, y al declarárseles contumaces se congeló el plazo de prescripción. No corrió. Por eso que cuando se los trajo Claro, no había prescripción posible. invocaron la prescripción,
No. No había. Con la norma que se ha dado hace poco, solo es 1 año. Por lo tanto, Imagínate. los que están afuera están ganando el tiempo suficiente para alegar cuando vengan o cuando se los traiga, ¿Qué tal alegar raza, prescripción, oye? ¿no? Para que veas tú un poco en qué nos perjudica las reformas Ujú. de las que se han producido últimamente. Bueno, la ¿no? primera foto es de Wolfelson, que además tuvo la raza en una de las audiencias de recibir órdenes de Montesino por escrito, ¿no es cierto? Siguiente foto, compañeros, por favor. Están los Winter y está Vicente Silva Checa, dueño de Cable Canal de Noticias, donde también estuvo ahí varios periodistas que luego estuvieron en otros medios. Recuerdo a Jaime Altaus, por ejemplo, o a Morelli, que estuvieron por ahí, y que también fueron parte de la trama de los medios. En fin, quiero avanzar. Tenía una pregunta, pero si te la pregunto nos vamos a extender, así que quiero avanzar, porque vamos con la siguiente, que tiene que ver con el sistema electoral y de justicia, que es además un tema que tú conoces tanto. Mi pregunta es, Rodríguez Medrano, Portillo, Arce, que fue parte del Jurado Nacional de Elecciones, Blanca Nélida Colán. Yo te pregunto, ¿es que no intuían que el sistema se iba a caer en algún momento, que íbamos a recuperar la democracia y que su pellejo iba a terminar algún día en la cárcel, Iván? Sí, tu pregunta intuye bien. Creo que otra sensación que daba el régimen antes, un poquito antes de su caída, diríamos 1 año antes, o meses antes, es que no iba a caer. No iba a caer. Era Estaba sólidamente... absolutamente sólido, su popularidad estaba fuerte todavía y tenía la rentabilidad de lo que había aparentemente, eso lo hemos cuestionado siempre, ¿no? De los éxitos que se atribuía exclusivamente, ¿no? Entonces, a partir de allí, creyeron con seguridad que se iba a repetir la reelección, no tuvieron ni por asomo la posibilidad que se iba a develar a través de estos Vladivideos la trama de corrupción que existía y a partir de ahí el resquebrajamiento total del régimen. Total. Entonces, claro, por ejemplo, en Blanca Nélida Colán había un blindaje de Montesinos absoluto, ¿no? Absoluto, no se le iniciaba investigaciones, se le había descubierto un poco cuentas, ¿no? Bueno, la casa que vivía era de un narco que se le había quitado la casa y el CIN le dio la casa a Blanca Nélida. El caso de Rodríguez, sí, efectivamente, el caso de Rodríguez Medrano es el caso del operador por excelencia de Montesinos en el Poder Judicial. Se había creado una sala para asuntos tributarios, delitos económicos, que era una sala que conocía y tenía competencias en muchos delitos, ¿no? Estafas, apropiaciones ilícitas, tributarias, y muchos de los que podrían ser opositores terminaban investigados y procesados para llegar a esa sala. De alguna manera era una sala que intentaba cumplir un rol de control, ¿no? Mira. En ese momento. Entonces, y el gran, lo que hay de imputaciones sobre Rodríguez Medrano es sus coordinaciones permanentes, ¿no? Ahora, iba al CIN con relativa frecuencia, ¿no? Pero Rodríguez Medrano recibía dinero para él, pero además sobres para repartir, porque tal, tenía que controlar otras salas, Iván. No recuerdo ahí mucho la sentencia, pero sí recuerdo claramente que fue condenado por peculado. Peculado. O sea, creo que hay una sentencia. Correcto. Impresionante. Ahora, miren las fiestas, están muertos de risa. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué los tenía tan contentos y tanto tiempo, no? Y no prever que esto podía caerse. Siguiente, por favor, compañeros. Empresarios. Ya. Yo no recuerdo empresarios grandes que cayeran, Sí, Iván. sí, Esa historia efectivamente. siempre me impresiona. Sí, Siempre en la libra. Sí. Hubo esfuerzos con investigaciones fiscales, procesamientos, o sea por tráfico de influencias, o sea, estos se compraban la influencia de Montesinos. Algunos de ellos tenían problemas en el sistema de justicia. Claro, ellos no iban por $30,000. Y claro, era una millonaria. Claro. Acudían a Montesinos para que les arreglara el proceso judicial por el control que tenía Montesinos de muchos de los las estamentos salas, del Poder Judicial. O era también un tema de peculado. Cualquiera de las dos figuras era, pero sobre todo tráfico de influencias. Hubo un punto en el que empezó a producirse una sentencia, unas resoluciones judiciales, que al final eso no se ha quebrado, que consideraron que los particulares que contribuían con prácticas de corrupción vía tráfico de influencias, por ejemplo, en este caso, acudiendo a un funcionario público como era Montesinos para que les ayudara a resolver el caso, no eran responsables penalmente. Una teoría que sacaron que se le llamaba,
¿Qué cosa? Aquel que no interviene más allá de lo necesario no puede ser cómplice. Entonces, claro, para ser cómplice, por ejemplo, para responder por un delito de tráfico de influencias, un particular que para ser responsable tenía que ser una suerte de inductor, a ver si me explico para que lo entienda. Tenía que haber hecho? Rogado, persuadido Montesinos, por ejemplo. Señor Montesinos, quiero que me arregle un juicio que está en el Poder Judicial. Mira, yo no me dedico a esto. No, por favor, yo le puedo dar alguna obsequio, puedo prestarme lo que usted me pida. Tenía que convencerlo para que recién pueda ser condenado como partícipe en un delito de tráfico de influencias. Aquel que solo se limitaba a decir, yo tengo este expediente a Talca aquí. Y bueno, ¿a qué bufete necesitaría esto? ¿A qué bufete de abogados se le ocurrió semejante No entiendo, idea? pero se ha ido impregnando de esa tesis, cosa que no. Pero es absurdo. En la doctrina penal más importante alemana, eso es inaceptable. Y lo tenemos allí todavía. Yo espero que efectivamente esa línea jurisprudencial se arrogue, porque eso es lo que permitió en gran medida como empresarios que no eran posibles. Oye, en la foto están los Brescia, está Romero y hay un señor Bertini ahí, Bertini, perdón, que también, o sea, no eran pequeños empresarios, Iván. Sí, pues. Y ahora, luego vino Odebrecht, es decir, pasados 15 años los empresarios no aprendieron nada entonces de la experiencia del 2001. Creo que precisamente por ese antecedente, es decir, se logró vía una interpretación curiosa que fue calando en el Poder Judicial, en la cual los particulares, leas empresarios, colaboradores en delitos de corrupción de funcionarios, fundamentalmente tráfico de influencias, no podían ser calificados como cómplices y no eran su conducta penalmente relevante, por lo tanto eran absueltos. Esto creo que quedó un poco, el funcionario es el único que puede ser responsable probablemente, ¿no? Y efectivamente habrá sido como el acicate para que no se aprendiera por parte de los particulares, me refiero, ¿no? Y como te digo también, el tema mismo de las políticas preventivas. Al no existir políticas preventivas, ha quedado un núcleo de casos en la impunidad. Sí se avanzó, se sancionó a mucha gente, pero hubo un núcleo de impunidad que yo creo que hace que no aprendamos. Que no aprendamos. Hace mucha falta políticas preventivas para que de entrada o inhabilitemos o destituyamos. Un empresario gordo preso es suficiente, Iván, me parece a mí. De hecho, el caso de Graña y Montero estuvieron detenidos preventivamente 15 días. Poco tiempo, días. Pero solo creo yo, espero, que remeció relativamente. Tocó algo de fibra, sí, pero no era suficiente. No lo suficiente. Yo creería también. Vean el tiempo. Última foto porque no quiero que se me escape la farándula. A Carlos Álvarez nunca se le vio en la salita del CIN, pero Matilde Pinchi sí reconoció entrega de dinero. ¿Por qué se la libró Carlos Álvarez? ¿Qué recuerdas de este caso, Iván? Sí, acabo de encontrar la sentencia que lo condenó, la sentencia de una sala penal superior de Lima. Claro, fue absuelto por la Suprema. Yo no he tenido acceso a esa sentencia de absolución. Puedo imaginarme un poco, pero me gustaría leerla. Claro. Pero la sentencia condenatoria es razonable. Es decir, efectivamente, no estamos hablando de un sujeto que estuvo en la sala del CIN, pero lo que dicen 3 colaboradores, Pinchi, la otra secretaria y una persona muy allegada a Montesinos, es que efectivamente le entregaron a través de un funcionario de Canal 7, le entregaron sobres de $2,000 o $3,000 a él y al señor Loza, ¿no? Durante un tiempo, para efectos de la campaña, ¿no? La del 99, ¿no? Me parece. Y lo dicen los 3. La sala dice, bueno, hay 3 testimonios, uniformes, más o menos consistentes. Puede haber ahí unas fallas, pero son consistentes. Todavía no es suficiente y sigue corroborando con algo más. Dice, vamos a contrastar con lo que ha ocurrido. ¿Qué tenemos? Que efectivamente era para colaborar. Entonces, y además a través de Canal 7, dicho sea de paso. Lo que convence a la sala para condenar son 2 actos. Una, el hecho de haber participado en un meeting en un lugar determinado con Fujimori al costado, donde efectivamente acompaña
e invita más o menos a votar por Fujimori. Eso es una parte que les parece claro. Visualizan el vídeo de la campaña donde está Fujimori en plena campaña. Claro. Y él está allí arriba en el estrado. La segunda, por lo tanto, lo que la sala dice es que, claro, estás prestando servicios, efectivamente. Claro, pero y la segunda es que él recibe seguridad de la Policía Nacional. Tiene efectivos policiales de seguridad. Y luego hay testimonios de dos altos oficiales que dicen sí, se dispuso a prestar seguridad. Muy bien. Bueno, y para cerrar, porque ya el tiempo nos ganó, las últimas fotos, que es todos los militares que pasaron por allí, evidentemente. La vergüenza es que hay comandantes generales del ejército. Ahí están, ¿ah? No hay. Está Hermosa Ríos, Villanueva Ruesta, el Esbán Bello. Está toda la colección, las figuritas. Ustedes pueden recortar las figuritas y jugar a los intercambiables si quieren. Están toda la vergüenza de las Fuerzas Armadas, están allí, para que luego hablemos de renovaciones y demás. ¿No es cierto? Ahí están. Todos corrompidos hasta el alma, para recordar, para que luego no hablemos tonterías en el camino. Y las últimas fotos son así como ya la crema en el helado. Ahí los tenemos a todos en San Jorge, jugando su pichanguita de fútbol, para no olvidar. ¿Por qué hemos hecho este recuento? Para que a la hora de votar miren ustedes por dónde pasó cada quien, qué salita visitaron, qué penal estuvieron y qué delito cometieron. Iván Montoya, muchas gracias. Siempre hacer memoria en este programa es muy importante. Muchas gracias, Carlos. Nos vamos a la pausa y al regresar estaremos con un candidato al Senado. Lo vamos a someter a las preguntas de nuestro test. No se vayan. Lo importante, cuando todo quiere distraer, el país no se explica en un minuto, ni en un grito, ni en una consigna más. Se entiende escuchando, comparando, volviendo a preguntar. Que no se te olvide que pensar no es perder el tiempo. Muy bien, esta es nuestra secuencia en la que invitamos siempre a candidatos al Senado o al Congreso, a candidatos de peso, y creo que José Luis Delgado Núñez del Arco, candidato del APRA, es un candidato de peso por su trayectoria política, ¿no es cierto? José Luis, hacía mucho que no te veía, creo que no conversamos por lo menos hace 15 años, y volver a hablar de política con usted siempre es un placer. Bienvenido. Encantado de saludarte. La verdad es que estoy muy contento. He regresado a la política. Eso te iba a preguntar, ¿por qué? He regresado a la política porque he visto pues que el problema no es económico, el problema es moral, sigue siendo moral. Lo acabamos de hablar. Acabo de ver, así es. He recordado cómo salió Fujimori, nuevo candidato, hombre nuevo, cara nueva. No me gusta la política, decía él, no soy político. Y sin embargo dice honradez, tecnología y trabajo. Bien. José Luis, en esta parte del programa te vamos a someter a un test de preguntas y respuestas. A tu disposición. Empezamos. La ponemos en pantalla, compañeros. Y José Luis Delgado ha dicho que va a contestar todo. Todo. En No Te Escapes. Es el test del programa. La pregunta para José Luis Delgado en pantalla. Puedes elegir política, el APRA, el Senado o Alan García. ¿Por dónde quieres comenzar, José Luis? El APRA. El APRA. Puedes elegir la pregunta Paniagua, que es la pregunta ética, la pregunta Gerí, que es la pregunta tramposa, o la pregunta Boluarte, que es la pregunta asesina, es la peor de todas las preguntas. Tú eliges. La primera. La pregunta Paniagua. A José Luis le preguntamos, acérquenme un poquito el monitor, compañeros, porque ya a mi edad, ahí está. ¿Es usted uno de los últimos guardianes de la tesis ayista de la integración latinoamericana para enfrentar el imperialismo? Luego de la reciente agresión estadounidense a Venezuela y la vergonzosa agachada de cabeza de América Latina, ¿enterró en el jardín de su casa la tesis de Haya? No, casualmente Haya está más vigente que nunca. Pero José Luis, toda América Latina no dijo nada. Perdón, porque nosotros no nos hemos puesto de acuerdo en integrar a América Latina. Los 20 pueblos indoamericanos
tenemos necesariamente que juntarnos como un puño para hacer lo que se llama la patria grande y negociar de igual a igual con el imperialismo ¿El silencio norteamericano. del Perú no te avergonzó frente a la agresión? Por supuesto que sí. El tipo ha entrado, ha sacado, como lo hizo en Panamá. Un impresentable, dicho perdón, sea de paso. yo lo único bueno que tengo, lo único bueno que veo, que lo ha sacado al individuo ese, que es un impresentable, como dices tú, y viene un proceso de elección o de democratización. Sí, sin duda. Yo hubiese pedido que sea pues el presidente que ganó, ¿me entiendes? Claro. Pero no. Sin embargo, mira, lo más interesante, importante es que están saliendo presos, ¿no? No, eso es valiosísimo, ¿no? Por ese lado. Valiosísimo. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy, más que nunca, tú ves pues a Trump que quiere agarrarse. No, sí, claro. Es decir, Es el juego geopolítico de las grandes potencias. Pero América Latina tiene que tener capacidad de respuesta a esta agresión, José Luis. Nosotros fuimos un solo continente. Sí, señor. Teníamos una sola raza. Sí, señor. Teníamos una sola religión. Teníamos un solo idioma. Fuimos Tahuantinsuyo antes, luego virreinato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y Haya de la Torre tiene la tesis de la integración porque es la única manera de hacernos respetar y ser grandes. Correcto. ¿Sigues creyendo entonces en la tesis de Haya? Por supuesto, es la tesis de Víctor Raúl. Siguiente pregunta para José Luis. Puedes elegir en el APRA la pregunta Gerí o la pregunta Boluarte, o puedes cambiar de tema, José Luis, si tú lo deseas. ¿Qué me dices? La que tú quieras. No, tú eliges, no quiero sesgar, por favor. Puedes elegir política, el Senado, Alan García. Política. En política puedes elegir la pregunta Paniagua, la pregunta tramposa Gerí o la pregunta Boluarte, que es la pregunta asesina. Me gusta no estar como los asesinos, me gusta la Paniagua. Paniagua, vamos con la pregunta, por supuesto, estás en tu derecho. La pregunta Paniagua. Atención. Al recuperar la democracia en el 2001, logra usted una muy buena votación congresal. José Luis, aquel año sacaste 27.000 votos, estoy redondeando, preferenciales. ¿Dónde está tu base social, tu base política? ¿Quiénes votan por ti, José Luis? Por mí votan los apristas, la gente del pueblo, las organizaciones sociales. ¿Son limeños? ¿Son de dónde? Sí, son de Lima. Yo tengo mucha fuerza en Lima. Limeña. Hoy día, por ejemplo, he sido precandidato para senador y he sacado la mayor votación en Lima. Que soy para el Perú, ¿no? Yo soy candidato del Perú, o sea, senador nacional. Pero en Lima he sacado la primera votación como senador. Siempre mi base es Lima, yo he nacido acá. Tengo relación acá. Ahora, también gente que tiene mucha amistad con el norte, con el sur. Pensé en Trujillo, fíjate. Sí, Trujillo también tengo, pero muchísimo más en Lima, mi querido Carlos. Siguiente pregunta para José Luis Delgado, que ha dicho que lo va a contar todo el día de hoy. Tú eliges, José Luis, tengo pregunta Gerí o pregunta Boluarte en política, y te queda el Senado, Alan García, lo que tú quieras conversar. Nosotros estamos listos para preguntarte, José Luis, esta tarde. Siempre el APRA me interesa. El APRA te interesa, por supuesto, y te queda en el APRA la pregunta tramposa de Gerí o la pregunta asesina de Boluarte, que es una pregunta delicada, por supuesto, ¿no? A ver, la película asesina que tanto me habla de asesina, asesina de una vez. Que venga el asesino. Que venga el asesino. Pregunta Boluarte, aquí está. Usted no solo fue compañero de partido de Rodrigo Franco, sino que eran íntimos amigos, José Luis. Mucho. ¿Cómo pudo continuar en el APRA cuando mancharon la honra de su amigo, creando un grupo paramilitar al que bautizaron como Rodrigo Franco? Mira, Carlos, primero quiero decirte una cosa, porque aquí hay que hablar con la claridad que me acostumbra. Rodrigo Franco fue mi amigo íntimo. Recorrimos... Su esposa te llamaba a ti para ayudar. Claro, y le he ayudado. Así es. Pero ¿qué ocurre? Pero quiero aclarar. El Estado, cuando él era presidente y yo de casa, el Estado le había dado la espalda a toda la serranía. Y nosotros nos pusimos de acuerdo para que Ensi y Casa vayamos a toda la sierra del Perú a comprar productos y a venderle productos
¿Me entiendes? Ellos vendían su papa y nosotros le llamamos fertilizantes, vendían su arroz. ¿Tú traías arroz de Vietnam? Yo me acuerdo de eso en casa. Y jugábamos con eso. Y entonces comenzó, ¿qué pasó? Comenzó la serranía a tener, y ya el Estado tenía presencia. Y entonces viene Sendero Luminoso. Y ahí viene Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso ordena matar a él y a mí. Él iba a Ñaña, figúrate, a Ñaña. Y yo me iba a mi casa, tenía más control. Esa noche anterior estuvimos juntos en un chifa. Entiendo. Y le digo yo, Rodrigo, mañana nos vamos a ir a Huancayo. Anda a tu casa. No, yo voy a ir a Ñaña, porque su mujer había ido a Ñaña con sus hijos. Ahí criaba chanchos. Él era un hombre extraordinario, pues, un lindo muchacho. Y entonces yo me fui, quedando él de pasar a las 7 de la mañana a mi casa. Y a las 5 de la mañana, Sendero Luminoso atenta contra su casa, bombardea su casa. Terrible, terrible, Carlos. No lo dudo. Entonces, terrible, bombardea su casa. Y él, y tiran bala y todo. Y él estaba con su mujer y con sus hijos. Y él engaña a su mujer. Él le dice, déjame que voy a cerrar bien la puerta, porque se da cuenta que no hay salida. Claro. Entonces agarra, para proteger a sus hijos y a su mujer, él agarra, abre la puerta y miserables, mátenme aquí, no maten a mis hijos. Horror, horror. Pero el partido entonces, cuando hace un comando paramilitar con el nombre suyo, ¿no te ofende? Carlitos, hablas mal porque no conoces, crees que ha sido así. No, el APRA no arma un comando paramilitar. El APRA no arma. Mira, Enrique también me lo negó. Perdón. Pero la Comisión de la Verdad habla de un comando paramilitar. La Comisión de la Verdad habla de los 1.214 muertos y no dice, muy poco. No habla de los 6.000 muertos en Trujillo y no dice nada. Y yo te digo honestamente. Tú me dices con yo te lo digo, por supuesto, no es aprista. Por supuesto. Eran gente seguramente de investigación, no los conozco, no los he tratado, yo he tratado con Rodrigo. ¿Qué decían? Mira la mentira, la narrativa. ¿Qué decían? A Rodrigo lo han matado los propios apristas porque iba a ser presidente. No, no puede ser. Tú sabes que decía que y es una barbaridad. No, es una barbaridad. Una barbaridad. Cuando Rodriguito lo queríamos y era una figura. Sendero, y también lo dice el propio Ismael. De acuerdo. Vamos con la siguiente. Queda claro, la tesis, la posición de José Luis Delgado, que ha venido a contarlo todo y con la honestidad que están viendo ustedes. Vamos, ¿algo de Alan García te gustaría contestar, José Luis? Del APRA me interesa. Okay. No te queda una del APRA, la del medio, la tramposa, la pregunta Geri. Vamos a ver. La tramposa. En algún momento se le acusó de representar, José Luis, al ala conservadora del APRA, muy celosa de los estatutos y reacia a las alianzas con independientes, defendiendo que el partido debía mantener su pureza doctrinaria. En tiempos donde la política demanda diálogo y 1000 veces diálogo, ¿su posición política, José Luis, no será un estorbo? Para nada. Mira, yo te quiero contar. En la última entrevista que hace don Alfredo Barrenechea a Aya de la Torre, invitarte a donde yo estuve presente, Barrenechea le pregunta sobre los problemas que tiene el país. Y Víctor Raúl estaba mal, le dice, falta educación en el Perú, falta cultura. Y hace un intervalo de 10 segundos. ¿Como pensando? Pensando, y dice, nos falta entendimiento. Mira el mensaje del maestro ahora en este país, en nuestro país, donde la crisis no es política ni económica, es moral. ¿Y por qué nos hemos olvidado de dialogar entonces, José Luis? Porque más vale el insulto, la diatriba, el engaño. Tú haces una cosa buena, hay que hacer el mal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por favor.
Alan García en 1986 hizo El Tren. Unos laberintos, acusaciones y no sé cuánto. Ese tren estaba en Vía Salvador, creo que 8 kilómetros. Vino Fujimori, el de la tecnología, honradez. ¿Y lo paralizó? ¿No hizo nada? Nada. Vino Toledo y lo paralizó. Nadie hacía nada porque Alan García lo había hecho. Entonces, es una mezquindad. Mezquindad. Mira, viene Alan García y en un año, casi 2 años, 1 año, 8 meses, hace el tren eléctrico de un sitio de Villa Salvador hasta San Juan del Lurigancho. ¿Cuántos usuarios tiene? 700,000 usuarios. Supuesto. ¿Tú sabes lo que significa? No, Mira, imagínate. Lima tiene 11 millones de habitantes. Todas las ciudades del mundo que tienen más de 5 millones de habitantes, y eso hay que entenderlo, tienen tren eléctrico, tienen transporte masivo. Hoy vivimos un infierno. Un infierno. Felizmente está la línea 2, que la hizo claro. Ollanta, y que esté en 80% y ojalá que termine. Sí. Nosotros estamos prometiendo la 3 y Pero, la José Luis, 4. bajo esa reflexión, había un Bedoya Reyes que tenía 5 líneas en los años 60. O sea, imagínate. Mira, bajo esa reflexión, antes de Bedoya Reyes había los tranvías y se acabaron Qué con duda los tranvías. cabe. ¡Qué Imagínate, barbaridad! ¡Qué barbaridad! Última pregunta para José Luis Delgado, porque el tiempo nos gana. ¿Qué te provoca? ¿El Senado no la has levantado y vas al Senado? Política. Ok. ¿Nos queda alguna de política? Creo que la Gerí, la pregunta trampa, ¿puede ser? ¿O ya la hicimos, compañeros? A ver, la pregunta Gerí. O la pregunta Boluarte nos queda en política, Anda, ¿verdad? Dale. miéntale, Vamos, la miéntale. pregunta asesina, entonces, ¿qué te pregunto? Entre el 85 y el 90 usted ocupó cargos de confianza y gerenciales en la administración pública vinculado a sectores como ECASA o ENSI, de lo que hemos hablado, José Luis. ECASA. ¿Fue usted consciente de que decenas de miles de niños de ese entonces tuvimos que tomar la leche más horrible del mundo? ¿Por qué nos hizo eso, José Luis? Eso es una Yo fui mentira. yo fui uno de esos. Sí, pero perdón, pero yo no tenía nada que ver con eso. ok. Yo tenía que ver con ECASA. De acuerdo. Y voy a explicar ahora, porque es bueno que se entienda. Cuando llegué yo a ECASA, yo no conocía nada de ECASA. Políticamente me pusieron en ese puesto, llamé a Carlos Helfer Videla, un personaje de primera línea, un ingeniero tremendo, un hombre, un sabio, conocido, ¿no? Y le dije, Carlos, me han puesto en esto, tú tienes que acompañarme y quiero que seas gerente general. Y me dijo, yo no puedo porque no soy aprista. Casualmente por eso quiero que seas tú. Y todo lo que tú firmes, yo voy a firmar. Carlos compró la tonelada métrica de arroz que compraban otros gobiernos antes del nuestro. ¿Verdad dónde? $600 la tonelada. Nosotros pagamos 180. Bueno. Es decir, por eso claro. tuvimos por eso tuvimos los premios que me dieron. No, yo me del acuerdo. Senado, me dieron los trabajadores. Y me acuerdo me que Ricardo Wong, que quería Claro. golpearte todo el tiempo. Así es. No era Ricardo, el congresista Wong, ¿cómo se llama? Wong Pujada. Wong Pujada. Quería, pero no Tú podía. no podías. Pero lo hacía puré. Mucha suerte. Encantado de Con saludarte. 4 al Mira, Senado. Senado Nacional, número 4. Suerte, muchas gracias. Y ven cuando quieras a conversar. Gracias. Y antes de Saludos. terminar el programa, quiero agradecer a la editorial Diana que nos ha mandado este libro de Rosa María Cifuentes, Detrás de los Rostros del Poder. Gracias por ello, vamos a revisar el libro, por supuesto, y lo comentaremos más adelante. El tiempo nos ganó, espero que hayan disfrutado de la conversación y de los temas. No se olviden de darle like al programa. Gracias por todo, cuídense mucho.